Buenas noches, Iglesia. Bienvenidos una vez más a nuestro devocional con una palabra más que el Señor quiere hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas. Bueno, vamos a orar para iniciar. Señor Dios, gracias Padre por esta noche, por este momento. Señor, gracias una vez más por tu palabra, por la oportunidad de poder conocerte, de poder escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy queremos disponer nuestro corazón, nuestras vidas, todo lo que somos, lo rendimos a ti, Señor, como esa tierra fértil, como esa tierra para que tú siembres tu palabra, tu semilla y dé fruto, Señor. Úsame a mí como tu instrumento, Señor, y que puedas guiarnos a través de las Escrituras en tu verdad, Dios. Y en el nombre de Jesús ponemos esta noche delante de ti, Dios, y la semana que termina. Gracias, Señor. Amén. Bueno, Iglesia, el mensaje del día de hoy se encuentra en el pasaje de Juan, capítulo 15. Pero antes quiero introducirlos con un pasaje que está antes del que vamos a leer hoy. En Mateo capítulo 10, versículos 24 al 25. Y aquí en el contexto vemos que fue cuando Jesús estuvo eligiendo a los 12 que serían, a esos 12 hombres que serían sus apóstoles o sus discípulos más íntimos o más cercanos. Él escogió a estas personas, unas personas específicas, para algo específico, un ministerio específico, un llamado específico, y los envió y les dijo lo que debían hacer y todo esto, que ya sabemos. Y en el versículo 24, Él les aclara algo y les dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Entonces vemos que les da una posición de que Jesús es su maestro y ellos sus discípulos, y de que Jesús es su Señor y ellos sus siervos. Y en el versículo 25 Jesús les dice y les advierte algo que a ellos les iba a servir para esa vida ministerial que iban a iniciar. Y les dice: bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo ser como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Entonces básicamente Jesús los estaba poniendo en ese lugar de siervos. Los llamó y los eligió como apóstoles, que actualmente esa palabra se ha desdibujado un poco, pero que realmente significa algo, que es ser un siervo. Y que así como el Señor fue desechado, el Señor fue juzgado injustamente, ellos también iban a ser por debajeados o no iban a ser valorados por el mundo. Entonces, ¿qué posición tenían los discípulos ante Jesús en este momento? La posición que Jesús les dejó clara es que ellos iban a ser sus siervos. ¿Cuál es la posición de siervo? Y nosotros, cuando nos encontramos en esa posición de siervo, ¿qué es lo que debemos hacer y entender? Cuando nosotros rendimos nuestra vida ante Jesús, que fue algo que de pronto hicimos hace mucho tiempo, o si tú estás escuchando este mensaje por primera vez, si lo deseas hacer, en ese momento nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas. Y a veces no somos conscientes de lo que estamos confesando o de lo que estamos diciendo al decir o al proclamar que Él es el Señor de nuestras vidas. Esto implica que al ser el Señor de nuestras vidas, nosotros somos sus siervos. Y que como un siervo, si ponemos el ejemplo de un esclavo o alguien que trabaja en la servidumbre, él no toma sus propias decisiones. Un siervo no tiene voluntad propia. Un siervo solo vive por y para su Señor, obedeciéndolo y agradándolo en todo. Y esa es la posición de siervo en la cual los discípulos fueron llamados y en la cual nosotros también hemos sido llamados por el Señor. Pero después de esto pasaron 3 años de formación para los discípulos, en los cuales el Señor formó su carácter, los enseñó en la palabra de Dios, en doctrina, en los dones espirituales, y ellos pudieron conocer a Jesús más íntimamente. Y ellos pudieron acercarse y tener una relación más cercana y estrecha con la persona de Jesucristo.
Ustedes sabían que pues los discípulos convivían con Jesús, ellos viajaban a diferentes lugares, se la pasaban juntos todo el tiempo, entonces era algo apenas natural tener esa cercanía con Él y de que aquí hubiera un cambio. Y es lo que les quiero hablar el día de hoy. ¿Cuál es ese cambio? Y lo vamos a ver en el texto principal, Juan 15, versículos 12 al 17. Después de todo ese tiempo en el cual Jesús hizo sus milagros, se presentó ante las multitudes, se dio a conocer al mundo y a sus discípulos también principalmente, vemos que en Juan 15 ya Jesús les está dando las últimas palabras, últimas y más importantes enseñanzas a sus discípulos, porque Jesús sabía que estaba pronto a su muerte, que pronto Jesús sería entregado y sacrificado por nosotros y que ya no podría estar con ellos, estar con sus discípulos. Y Jesús estaba en este preciso momento, en los últimos momentos que se reunió con sus discípulos, estaba llevándolos a un nivel diferente de su relación con Él. ¿Y a qué posición quería llevar Jesús a sus discípulos? Entonces lo vemos en el pasaje de Juan 15 y vamos a leerlo desde el versículo 12 al 17. Jesús les dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Nos damos cuenta que el Señor hace un cambio bien fuerte en la relación que tenía con sus discípulos. Hasta este momento los discípulos estaban en esa posición de siervo, en la cual nosotros también podemos encontrarnos. Pero Jesús en el versículo 15 les dice: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Y les aclara: ahora yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Después de todo este tiempo de intimidad y cercanía que tuvieron los discípulos con Jesús, llegaron a un nivel más alto de su relación con Él, un nivel más estrecho. Ese nivel era de pasar de la posición de siervo a la posición de amigo de Jesús. Al principio, cuando Jesús los llamó, que fue el primer pasaje que vimos, los discípulos eran completamente ignorantes de las cosas de Dios, de los planes o los propósitos que Dios tenía con la humanidad. Pero al pasar el tiempo y al estar junto a Él, escuchando sus palabras, recibiéndolas en esa buena tierra, dieron fruto y la mentalidad de los discípulos cambió, y así como cambió la mentalidad de ellos, también cambió la posición que tenían ante Jesús. Jesús quiere llevarnos, así como a los discípulos, a nosotros también, y tú que estás escuchando este mensaje, quiere llevarte a una posición de ser el siervo del Señor a ser el amigo íntimo del Señor, así como lo fueron sus discípulos. ¿Cuál es la diferencia entre un siervo y un amigo? En el versículo 15 el Señor es muy claro, dice: el siervo no sabe lo que hace su Señor. El siervo solo obedece, pero el amigo sabe lo que hace su Señor. Y aquí es donde quiero que tú analices cómo está tu relación con Dios en este momento, qué tan íntima y qué tan cercana se encuentra. Si realmente Jesús se ha revelado a tu vida a través de su palabra y se ha dado a conocer y ha mostrado los planes que Él tiene con la humanidad a través de la Biblia, que es el medio por el cual Él se revela a nosotros. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, cada vez que nosotros nos adentramos en las profundidades y en las riquezas de su palabra, estamos conociendo mucho más a la persona de Jesucristo. Y estamos entendiendo cuál es la voluntad perfecta que Dios tiene sobre la humanidad, y no solo sobre la humanidad, sino sobre nuestras propias vidas. Y al hacer esto, al leer la palabra, al estudiar la palabra en oración
y en intimidad con el Señor estamos acercándonos a Él y conociendo qué hace el Señor. Así como los discípulos conocían qué iba a hacer el Señor, cuáles eran sus planes futuros, cuál era su propósito aquí en la tierra, qué iba a suceder después y por qué hacía lo que hacía. Y asimismo nosotros debemos estar alimentándonos cada día de la palabra y de esa intimidad con Dios para poder ser esos amigos que el Señor anhela que seamos de Él. ¿Qué debemos hacer para ser sus amigos? Bueno, ya vimos conocer la palabra. Una de las cosas más importantes por la cual podemos conocer la voluntad que el Señor tiene para nosotros. Segundo, la intimidad diaria con Él. Así como los discípulos vivían con el Señor, convivían con Él de manera estrecha y permanente, nosotros debemos permanecer en el Señor y en sus palabras. Y esto es necesario verlo también, no solo de que yo leo y leo la Biblia, sino tercero, que debemos hacer, obedecer a sus palabras, hacer su voluntad. Y lo vemos en el versículo 14, Jesús les dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y es simplemente obedecer las palabras del Señor y sus ordenanzas, porque de nada me sirve conocer la Biblia y sabérmela por completo si yo no lo estoy aplicando a mi vida, si no lo llevo a la acción. Y aquí me gusta poner un ejemplo, y es que cuando uno tiene un amigo que uno sabe que es sabio y que ese amigo de pronto te da buenos consejos o consejos conforme a la palabra de Dios, pero que yo simplemente no quiero acatar sus consejos y hago lo que yo quiero y hago mi voluntad, estoy negando el valor de esa amistad. Y así mismo pasa con Jesús. Si nosotros sabemos lo que Jesús nos dice que debemos hacer por nuestro bien, pero no lo hacemos, estamos negando esa amistad, esa cercanía con Él. No estamos confiando nuestras vidas en Él. No estamos creyendo que sus palabras y sus consejos son los mejores para nosotros. Y así es como el Señor desea convertirnos de siervos a amigos, sin dejar de ser siervos, porque los discípulos nunca dejaron de ser siervos, y asimismo nosotros no debemos dejar de ser siervos, pero nos da una posición más, amigos, siervos y amigos. Así como Jesús no dejó de ser siervo por más que Él era Dios, porque Él hasta lavó los pies de sus discípulos, siendo y demostrando que era ser un siervo y un amigo de ellos. Así nosotros debemos tener ambas posiciones en alta estima para el Señor. Y por último quiero dejarles dos ejemplos muy interesantes, que son los ejemplos que más me gustan de los amigos más cercanos que tuvo Jesús, para que analicemos en cuál de estas dos posiciones nos encontramos de pronto en nuestra relación de amistad con Jesús. El primero es el ejemplo de Juan. Sabemos que Juan, él mismo se llamaba que era el discípulo amado, el que se recostaba en su pecho, el que siempre estaba ahí al lado, y que eso de que siempre estaba ahí, literal fue así hasta el final, porque Juan fue el único que permaneció con Jesús en la cruz cuando Él fue crucificado, y estuvo a su lado y lo vio morir, y estuvo con Él en la circunstancia más difícil y en el momento más desesperante de su vida, en las buenas y en las malas. Y asimismo el Señor quiere que nosotros estemos con Él, sin importar lo que esté pasando en nuestras vidas, sin importar que estemos en una situación difícil. El Señor anhela que estemos así estrechamente con Él, leales, fieles, sin importar las circunstancias, sin importar que el mundo se vaya a acabar y se vuelva en dos, se partan dos y todo se despelote como en este momento está sucediendo. El Señor anhela que en esos momentos más difíciles estemos estrechamente con Él, así como lo estuvo Juan. Y era tan tremenda la confianza que Jesús tenía con Juan, que hasta le encargó a su madre. Ahí en el momento que Jesús murió, le encargó la responsabilidad de cuidar a la madre de Jesús. Y pues yo quiero que analicemos, ¿estamos en esa relación tan íntima como la tuvo Juan? O ver el segundo ejemplo. Pedro también fue un amigo
uno de los mejores amigos de Jesús. A pesar de que fue un gran amigo, él estuvo con Jesús, pero de lejos. No estuvo ahí en la cruz. Y a pesar de que estuvo de lejos, además también lo negó 3 veces, y lo sabemos. Pero sin importar eso, cuando Jesús resucitó y antes de que ascendiera, Jesús restauró la relación de amistad que tenía con Pedro. A Jesús no le importó que Pedro hubiera estado lejos. Y de pronto en este momento de nuestras vidas nos encontramos un poco lejos en nuestra relación de amistad con Jesús. Y que podamos ser ese Pedro que fue restaurado. Si tú te encuentras de pronto un poco lejos del Señor y de esa relación estrecha, tienes la oportunidad de restaurar esa relación, porque el Señor siempre va a estar con esa mano para recibirte y para volver a entablar esa relación contigo. Y fue tan hermoso esa restauración que Jesús hizo con Pedro, que finalmente Jesús le entregó lo más valioso y lo más importante a Pedro, que fue el ministerio pastoral de la primer iglesia. Y nos damos cuenta que el Señor necesita esos amigos estrechos, esos amigos íntimos, para entregarnos algo importante, para entregarnos un ministerio, un legado, para entregarnos algo que Él tiene para nosotros. Y yo quiero que hoy te preguntes, ¿en qué estado se encuentra tu amistad con Jesús? ¿Qué tan incondicional eres en los momentos difíciles? ¿Somos verdaderamente leales ante el Señor, así como un mejor amigo que está en las buenas y en las malas, que no te traiciona, que no te miente? Por último, en el versículo 13, el Señor dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso fue lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Puso su vida completa en amor por nosotros, porque nos considera sus amigos, porque anhela que seamos sus amigos y que estemos cerca a Él y conozcamos sus planes y propósitos y seamos más como Él, porque cuando tú tienes un amigo, te acercas a Él y te la pasas con Él y hasta ya te empiezas a parecer a Él. Y asimismo debemos nosotros ser tan cercanos y tan amigos de Jesús que ya nos parezcamos a Él, que hablemos como Él, que seamos como Él, que tengamos el mismo corazón que Él tiene. Él nos amó tanto que entregó hasta lo sumo por nosotros, sus amigos. Y hoy quiero que valores esa amistad que el Señor te está entregando y la recibas y la correspondas. Correspondas a ese amor, correspondas a esa amistad. Y le digas: Señor, yo quiero ser tu amigo, así como tú eres nuestro amigo fiel, que aunque nosotros a veces fuéramos infieles, Él permanece siempre fiel. No importa que te hayas alejado un poco de tiempo de Él, Él quiere volverte a traer hacia Él. Él quiere de nuevo restaurar esa relación contigo. Él quiere que no solo seamos sus siervos, sino que seamos amigos íntimos de Él. Quiere personas en las cuales pueda confiar sus planes y propósitos, pueda confiar sus dones y sus ministerios, el legado que Él deja en este mundo. Quiere personas confiables que lo amen a Él por encima de cualquier circunstancia y que estén dispuestos a todo, a lo que sea por su causa. ¿Eres tú aquel amigo que el Señor está buscando? ¿Eres tú aquel amigo que el Señor necesita para hacer su obra? Y quiero que oremos y pongamos esto delante de Dios para que el Señor restaure esa relación con nosotros. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ser algo más que siervos, Señor, de ser tus amigos íntimos. Gracias, Señor, por esa cercanía que tú quieres tener con nosotros, porque tú quieres hablarnos esos secretos que están escondidos en tu palabra, Señor, que no los conoce el mundo, que solo los conocemos nosotros, Señor, si te lo permitimos, Dios. Hoy queremos entregarte nuestras vidas, Señor, y nuestra amistad, aunque somos seres imperfectos, Señor. Sabemos que tu amor sí es perfecto, Señor.
y que tú eres incondicional y que tú permaneces fiel, y asimismo queremos ser nosotros contigo, Señor. Queremos estar en las buenas y en las malas, Señor. No queremos fluctuar, queremos permanecer siempre, siempre firmes, Señor, a tu lado, sin importar las circunstancias, Señor. Queremos entregarte nuestras vidas, todo lo que somos, Señor. Obedecer tu palabra, Señor. Acatar lo que está escrito en tu palabra, Dios. Estar cerca a ti, Señor. Tener una relación más estrecha contigo, Dios, para poder entenderte y conocerte, para poder amarte verdaderamente, Señor. Gracias por esa oportunidad que nos das de ser tus amigos, y gracias por ser el único y mejor amigo y fiel, Señor, que no nos fallarás nunca, Señor. Sabemos que contigo podemos confiar y contar siempre, Señor. Y asimismo queremos, Señor, que tú cuentes con nosotros, Dios, que nos cuentes tus planes, tus propósitos, tu voluntad, y que la podamos hacer, Señor, en esta tierra, Dios, porque somos tus instrumentos, Señor. Somos útiles en tus manos, Señor, así como lo fueron tus discípulos, Señor. Envíanos a lo que nos has llamado, Señor. Te decimos, heme aquí estamos, Señor, para ti, Dios, para lo que dispongas, Señor, y que tú seas verdaderamente nuestro amigo y nosotros seamos correspondidos a ese amor, Señor. Correspondamos verdaderamente a ese amor que nos entregaste incondicional, Señor. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.